Hola amigos. La lanza del destino, también conocida como la lanza sagrada o la lanza de Longinos, se convirtió en una de las reliquias más importantes de la historia. Se encuentra vinculada a tenebrosos hechos del pasado y a despiadados gobernantes que la poseyeron. Su leyenda afirma que quien la sostenga en sus manos sostendrá para bien o para mal el destino del mundo. Estamos hablando de un puñal antediluviano de 30 centímetros de longitud que se encuentra partido en dos pedazos que se unen por medio de una funda. La punta de la lanza es de hierro y en su centro se aprecia la cabeza de un clavo que se encuentra sujeto con hilos de plata. En el mango se observan dos diminutas cruces de oro y también hay una banda de oro con la siguiente inscripción: La lanza y el clavo del Señor. La lanza se encuentra guardada en un antiguo estuche de cuero forrado interiormente de terciopelo rojo. Esta reliquia, sagrada para el cristianismo, pasó por las manos de los hombres más poderosos del planeta, y todos los que la poseyeron salieron victoriosos en sus batallas. Así que apoderarse de ella fue la obsesión de los reyes y emperadores. La tuvo en su poder el rey Herodes, emperadores romanos, desde el primer emperador cristiano, que fue Constantino el Grande, la poseyeron Justiniano, Alarico, Teodorico, Carlomagno, Federico Barbarroja, el rey Arturo, Napoleón o Hitler. ¿Pero en qué radica su poder? Se trató ni más ni menos que de la lanza con la que atravesaron el corazón de Jesús de Nazaret cuando Jesús fue asesinado en un ritual de sacrificio. Estos rituales se llevaban a cabo en cada celebración religiosa judía, en donde las personas que previamente habían sido condenadas por algún delito y sentenciadas a la pena de muerte eran sacrificadas. Pero Jesús no era cualquier persona. Sin duda alguna era mucho más. ¿Qué tenía Jesús para que la lanza con la que llevaron a cabo su asesinato otorgara a quien la poseyera el poder de gobernar el mundo? Jesús, sin duda alguna, fue alguien muy, muy especial. Afortunadamente existe una prueba oficial que demuestra no solo que Jesús vivió en la época del gobernador romano de Judea, Poncio Pilato, sino que se trataba de un ser extraordinario. El documento en cuestión es una carta, datada en el año 32 y que fue escrita por Poncio Pilato y dirigida al emperador romano Tiberio César. En ella, Poncio Pilato resalta las cualidades de Jesús, un hombre al que los judíos pretendían juzgar y asesinar. Veamos el contenido de esta carta. Apareció en Galilea un hombre joven que predicaba una nueva ley. Primero temí que su intención fuera la de sublevar al pueblo contra los romanos, pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que no de los judíos. Poncio Pilato pasa a narrar ahora el día en que vio a Jesús por primera vez. Cierto día observé en un grupo de personas a un hombre joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que le rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente por la gran diferencia que había entre él y aquellos que le escuchaban. Su pelo rubio y su barba conferían a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años. Nunca antes había visto un rostro más amable o simpático. ¿Qué diferencia tan grande había entre él y los que le escuchaban? Como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino, indicándole a mi secretario que se uniera al grupo y que escuchara. Más tarde, mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse con las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador. Por ello decidimos protegerle. Era libre de actuar, de hablar, de reunir al pueblo.
Pero esta libertad ilimitada provoca en los judíos indignación e irritación. Pero no a los judíos pobres, sino a los judíos ricos y poderosos. Poncio Pilato detalla a continuación un encuentro personal que tuvo con Jesús, algo que para él fue impactante. Escribió lo siguiente: Más tarde escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista en el pretorio. Acudió. Cuando apareció me encontraba dando mi paseo matinal, y al mirarle mis pies parecían aferrados con correas de hierro al piso de mármol. Todo mi cuerpo se encontraba temblando como un ser culpable, a pesar de que él estaba tranquilo. Sin moverme, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo, y en su presencia sentí un profundo respeto. Le dije que él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que lo situaba por encima de los filósofos y de los maestros de su tiempo. A mí y a todos nos causó una profunda impresión debido a su amabilidad, sencillez, humildad y amor. Estos, noble soberano, son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret, y me tomé tiempo para informarme de los pormenores acerca de este asunto. Opino que un hombre que cura a los enfermos y que apacigua el mar embravecido no es culpable de un acto criminal. La misiva termina con el siguiente texto: Tu obediente servidor, Poncio Pilato. Es un hecho histórico y comprobado que Jesús fue sentenciado y asesinado. La versión oficial nos cuenta que fue el Sanedrín quien le juzgó y condenó a muerte, y un destacado miembro del Sanedrín, José de Arimatea, que era el hombre más rico y poderoso de su época, también era el propietario del sepulcro al que trasladaron el cuerpo de Jesús. En el Evangelio de Marcos se lee que José de Arimatea le había pedido personalmente a su amigo Poncio Pilato su cuerpo. El sacerdote que ofició el ritual del sacrificio con la lanza del destino en sus manos fue Nicodemo. La lanza le atravesó el corazón cuando aún estaba con vida, a la hora exacta en la que se determinaban este tipo de rituales satánicos. Y la sangre que le salía del corazón fue vertida en una copa que se convertiría en el Santo Grial. Todos reunidos ante el cuerpo de Jesús, comieron su carne y bebieron su sangre. Estamos hablando de rituales caníbales que practican los seguidores de Satanás. Por este motivo, la lanza del destino se convirtió en sagrada para ellos, porque con ella habían partido el corazón del hombre que a nivel espiritual era mucho más poderoso que todos ellos. Y fue así como establecieron con su Dios un nuevo pacto, en base a ese sacrificio, una nueva alianza que se conoce como el Nuevo Testamento. Pues bien, tras pasar por las manos de los hombres más poderosos del mundo, a finales del siglo XVIII la lanza del destino fue depositada, junto a otros innumerables tesoros, en Viena, Austria. Y allí permaneció siendo custodiada por los Habsburgo en el Museo Hofburg, también llamado la Casa del Tesoro. Antes de la Primera Guerra Mundial, Hitler vivía en Viena cuando entró en contacto por primera vez con la lanza del destino. Siendo un veinteañero, ya soñaba con el día en el que dicha reliquia se encontraría en su poder como un talismán para gobernar el mundo. Por lo que se empapó de toda la historia de la lanza, por entonces conocida como la lanza de los Habsburgo, y descubrió que había por lo menos otras 3 lanzas en Europa en esa época. Una se encontraba en el Vaticano,
otra había sido llevada a París en tiempos de las Cruzadas, y la tercera estaba en una iglesia de Cracovia, en Polonia. Pero la lanza del destino original era la que se encontraba en Viena y por la que Hitler sentía una enorme fascinación, más bien una obsesión. Era su varita mágica la que le otorgaría en el futuro el poder de gobernar el mundo. Por este motivo el poema medieval Parzival era su preferido, ya que se trata de un romance publicado en Viena en el siglo XIII y relacionado con el rey Arturo en su búsqueda del Santo Grial. La obra hace referencia a un grupo de caballeros custodios del Santo Grial, así como a la recuperación de la lanza del destino. En esta obra se inspiró Richard Wagner para su ópera, convirtiéndose en el compositor preferido de Hitler. El caso es que, según subió al poder, desplegó toda su maquinaria siniestra para poder empuñar la reliquia, y con este objetivo, en 1938, Austria se anexionó a Alemania, tras lo cual Hitler dio la orden de llegar hasta el Museo Hofburg y de apoderarse de todos los tesoros. La lanza y los otros tesoros fueron trasladados en un tren blindado, custodiado por una guardia de las SS, hasta el castillo de Nuremberg. Allí fueron depositados en una estancia sagrada, bajo una cúpula, en la Catedral de Santa Catalina, un lugar que se transformó en un santuario nazi. Durante los bombardeos de 1944, en los que Nuremberg sufrió enormes daños, Hitler ordenó el traslado de los tesoros a una cámara acorazada a 150 metros de profundidad, una cámara que había sido construida para tal fin. Y tras finalizar la guerra, la Compañía C del Tercer Regimiento del Gobierno Militar, al mando del teniente William Horn, fue enviada en busca del tesoro. Este no había resultado dañado puesto que se encontraba protegido por una puerta de acero que costó muchísimo derribar para poder acceder a su interior. Cuando consiguieron entrar a la cámara subterránea, sobre un lecho de terciopelo rojo se encontraba la lanza del destino. El día 30 de abril de 1945, el teniente Horn tomó la lanza en nombre del gobierno de los Estados Unidos para trasladarla a Norteamérica. Al mando de esta operación militar se encontraba el general George Patton. Lo primero que hizo el general Patton cuando tuvo la lanza del destino en su poder fue verificar su autenticidad, confirmar que se trataba de la lanza original porque Hitler había mandado hacer una copia exacta de la misma. Así que cuando comprobó su antigüedad y comprendió que era la lanza original, se obsesionó con ella. En su poema titulado A través de un cristal oscuro, él mismo se identifica con Longinos en una vida pasada, como si él hubiera sido el supuesto soldado romano que clavó la lanza a Jesús en el corazón, cuando en realidad no se trataba de un soldado romano, sino del mismo Sanedrín, como ya expliqué. Pues bien, en el año 1947 y bajo las órdenes del general Eisenhower, Estados Unidos devolvió la lanza del destino a Viena. O eso fue lo que se dijo de forma oficial. Porque a Viena llegó la copia que Hitler había mandado construir. Este engaño se descubrió cuando se hizo a la pieza un estudio metalúrgico que confirmó que la lanza que se encuentra en el Museo vienés no tiene la antigüedad de la lanza original. Se dice que gracias a la lanza del destino, Hitler consiguió sus victorias durante la guerra, mostrándose invencible y convirtiendo a Alemania en la nación más poderosa de la Tierra. Justamente la lanza que había asesinado a Jesús fue la que le dio ese poder. Pero ¿dónde se encuentra al día de hoy la verdadera lanza del destino? Hay documentos que sugieren que llegó a Sudamérica y que desde allí fue trasladada en submarino a una base secreta en la Antártida, donde permanecerá hasta el final de los tiempos. A mí personalmente me parece bastante lógica esta idea, si tenemos en cuenta que ya se están trasladando a la Antártida piezas sagradas de gran valor religioso, como es, por ejemplo, el Arca de Gabriel.
¿Se les acabó el poder? Sencillamente estamos al final de los tiempos, lo que significa que el poder que confiere la lanza del destino ha tocado a su fin. Hasta pronto, amigos.